A continuación, veremos la clase que es la actualización del control cardiovascular, la consulta de multimorbilidad y el EMPAM del adulto mayor. Todo lo que veremos acá es lo que se está haciendo hoy día en la atención primaria. Por lo tanto, para ustedes es muy importante porque son los controles que ustedes van a ir a hacer. Y lo primero, vamos a partir por lo que es el programa de salud cardiovascular. ¿Y cuál es el objetivo del programa de salud cardiovascular? Es reducir la incidencia de eventos cardiovasculares a través del control y compensación de los factores de riesgo cardiovasculares en atención primaria, así como también mejorar el control de las personas que han tenido un evento cardiovascular con el fin de prevenir la morbilidad y mortalidad prematura, junto con mejorar la calidad de vida de estas personas. Ahora, entendemos por eventos cardiovasculares el accidente cerebrovascular y el infarto agudo del miocardio. Los factores de riesgo serán la hipertensión, la obesidad, la dislipidemia, la diabetes mellitus, la alimentación, el sedentarismo. Esos son los factores de riesgo que van a ser pesquisados en el EMPA, que fue el que vieron con la profesora Verónica Galleguillos, y ahora, una vez que lo hemos detectado, los vamos a controlar y a compensar. Eso será lo que haremos en el control de salud cardiovascular. Ahora vamos a hacer una rápida mirada del problema. ¿Cuál es el problema que tiene la población chilena en materia de factores de riesgo cardiovasculares? Vamos a partir por los que son más altos primero. En el adulto mayor, en la población adulta mayor, que es de 65 años y más, ahí parte la población adulta mayor, y la población adulta, que parte de los 15 hasta los 64 años, vamos a ver que la prevalencia a nivel nacional es bastante alta. Y podemos observar, ¿no es cierto?, que en el grupo de adultos, la prevalencia era en el 2010, el amarillo es la cifra del 2010 y el azul es 2017. En el 2010, la prevalencia era de un 43,2 en los adultos, entre 45 y 64 años, y de un 45,1 en el mismo grupo etario. Como ven, no hubo gran variación. Pero ya en las personas mayores, la prevalencia era el 2009 de un 74,7% y de un 73,3%. Esa es la prevalencia, como ven ustedes, es bastante alta la prevalencia en las personas mayores. Pero tenemos un acuerdo a nivel del Ministerio de Salud que la prevalencia de la hipertensión arterial en las personas de 65 años más es de un 64%. Por lo tanto, si ustedes tuvieran inscrito 1.000 personas de 65 años y más, sería probable que 640 tengan hipertensión arterial. Vamos después a otro de los grandes factores de riesgo que yo ahora, de los controles que estuvimos haciendo con teleenfermería, lo que me llamó más la atención a mí es la cantidad de personas obesas que hay en este momento, que se acentuó con la pandemia. Y podemos ver, ¿no es cierto?, aquí el panorama general, ¿no es cierto?, que enflaquecido hay un 1,3, normal solamente un 24,5, sobrepeso un 39,8, obeso un 32,1, y se mide también la obesidad mórbida. Veamos cómo están las personas mayores acá. Las personas de los 30, vamos a tomar aquí entre los 30, los 49 y los 50 y los 64 años, y los mayores 65 años. Lo que está en verde abajo es lo normal, ¿ya? Como ven ustedes, ¿no es cierto?, normal en este grupo de población adulta es bastante baja la prevalencia. Solamente está normal el 16,8 y el 14,6. Y en la persona mayor está un poquitito mejor la normalidad, con un 21,7. Después, el sobrepeso lo podemos encontrar muy parecido en los grupos de adultos, ¿ya? Y aquí, ¿no es cierto?, en el grupo de 50 a 64 años es la prevalencia más alta de
de sobrepeso de un 43,6 y en la población adulta mayor un 41,2. Y en la obesidad, fíjense ustedes, que en el grupo de 50 a 64 años encontramos un 38% y en el grupo de 65 años un 34%, lo que es enorme. Ahora por primera vez en las encuestas se está viendo la obesidad mórbida y podemos ver que en el grupo de 50 a 64 años hay una prevalencia de un 3,6% y en el grupo de 65 años una prevalencia de un 1,1%. Esta es un gran factor de riesgo sobre el que tenemos que trabajar mucho. Actualmente, la investigación, especialmente de envejecimiento, se refiere mucho a la restricción calórica. Es decir, cuando hablo de restricción calórica es que debemos consumir cantidades más adaptadas a nuestro desgaste, pero sin perder el valor nutritivo de la alimentación. No es llegaría a ser dietas. Hay que mantener el valor nutritivo, pero restringir la cantidad de lo que comemos. Esa está la sabiduría. Ahora, la diabetes mellitus está muy relacionada con la obesidad también. Y a nivel nacional, la prevalencia es un 12,3. Y esto es lo que podemos ver aquí, ¿no es cierto?, a nivel país. Pero si nosotros lo desagregamos por edades, podemos observar cómo a medida que se envejece aumenta esta prevalencia. Y en el grupo de 45 a 64 estamos con un 18,3%. Y en cambio, en el grupo de adulto mayor, y lo más preocupante, que en el 2010 la prevalencia era de un 25,7% y ahora en el 2017 es de un 30%. Esto es enorme, por todas ustedes ya vieron la diabetes, conocen bien todo, que la diabetes es una enfermedad sistémica y todos los daños que puede generar. Por lo tanto, también es otro motivo de lucha muy grande, ¿no es cierto?, controlar, pero primero que las personas no tengan diabetes, segundo, controlar y mantener dentro de metas las personas que están con diabetes mellitus. Después las dislipidemias son bastante altas también, ¿ya? Y aquí es importante, estimados, que ustedes diferencien los tipos de colesterol. El colesterol total, ahora, si ustedes revisan la norma que les sugiero yo, no es que les sugiera, sino que tienen que leer y la que tienen que usar, ojalá en el portafolio, dejarla ahí a mano como para usarla, es que el colesterol total ahora subió a 240, ya a 240, por lo tanto esto está distinto porque el margen de colesterol cuando tiene el colesterol elevado la persona es a partir de los 240, no de los 200. Ahora, el LDL es lo que llamamos el colesterol malo, ya el colesterol que genera más problemas de ateroma. Y estamos a nivel nacional con un 5,2. Veremos cómo estamos desagregados por edad. Y el colesterol bueno, que es el HDL, ya está bajo en un 45,8% de la población, lo que es muy malo que nosotros tengamos este colesterol bajo el HDL. Y tendremos que hacer, cuando eduquemos, tenemos que educar en bajar el LDL y en subir el HDL. Y los triglicéridos a nivel nacional están en un 35,8, ¿ya? Así que ahí estamos, ¿cierto?, con estos problemas de dislipidemia que están muy relacionados con la isquemia. Y recuerden que la principal causa de muerte en Chile son las isquemias, es decir, el accidente cerebrovascular y el infarto agudo del miocardio. Entonces están muy relacionados también con estos niveles de lípidos. Ahora, si lo vemos lo desagregamos por edades, y aquí vamos a tomar el HDL bajo, o sea, cuando ustedes hagan un control cardiovascular, fíjense bien cómo está el HDL. Y si está bajo, eduquen cómo debo mantener a niveles normales mi HDL. Y aquí fíjense ustedes que el grupo que tiene el HDL más bajo es el grupo de 25-44.
Y después tenemos el grupo de 45 a 64, mejora un poco porque baja a 47, y el 65 está con un poco más bajo en 39, casi 40. Y aquí vemos que a continuación de este gráfico están desagregados por años de estudio. Y como ven ustedes, a más años de estudio, más baja hay menos personas con el HDL bajo, ¿ya? Así que recuerden que el HDL también hay que revisar. Ahora, el LDL, ¿saben ustedes cuál es la meta que deben tener las personas que son diabéticas? Deben tener un LDL de 75, ¿ya? Y vamos a ver cómo se comporta en este LDL en la población de 45 a 64 años y la población adulta, y podemos ver, ¿no es cierto?, que normal solamente hay un 35% que tiene el LDL normal. Y en el caso de las personas de 65 años, ahí sube un poco más, es a 52. Y en el caso ¿no es cierto?, ya de estar en mayor riesgo, tenemos un 32% en la población adulta y un 36% en la población adulta y un 26% baja también. Y ahí, como ven ustedes, ¿no es cierto?, y aquí lo preocupante es que en este grupo de 45 a 64 años, este grupo, el 19%, tiene un LDL, ¿no es cierto?, mayor, un LDL mayor, perdón, de entre 130 y 60, ¿ya? Que es alto, pero ya muy alto es 160, y en el adulto mayor es de un 6% de la población total, tiene un LDL muy alto, y en este grupo, en el grupo de 45 a 64, un 9,1. Como ven ustedes, ¿no es cierto?, lo que nosotros tenemos que insistir mucho, tanto en los adultos como en los adultos mayores, en el control de la dislipidemia. El consumo del tabaco. El tabaco hay evidencia, pero es una de las cosas que más evidencia tiene de todas las secuelas que deja y de todos los problemas que genera. Entonces, aquí nuestra meta es que la persona no fume. Y podemos observar que aquí por edades los que más fuman son de 20-29, y que aquí en la población de 65 años y más ya hay mucho menos que fuman, porque los que fumaron mucho ya no están vivos. Ustedes comprenderán, ya, ¿no es cierto? Muchos de ellos ya tuvieron cáncer de pulmón, la diabetes se afecta mucho más. Por lo tanto, el tabaquismo es un factor de riesgo que debemos trabajar y que debemos darle importancia, y que nosotros debemos preguntar: ¿usted fuma? Si fumo 10 cigarrillos al día, ¿usted ha pensado en dejar de fumar? Sí, pero me cuesta. ¿Usted quisiera que nosotros lo apoyáramos en dejar de fumar? Y eso ustedes tienen que preguntar a nivel del CEFAM, quiénes son los que se encargan de la cesación del tabaco. A veces es el equipo de salud mental, otras veces son los kinesiólogos, pero es algo que no podemos dejar pasar. Después el sedentarismo. Bueno, también hay una gran evidencia respecto a la necesidad de la actividad física, y aquí podemos ver, ¿no es cierto?, que el sedentarismo a nivel nacional es el 86,7% de la población chilena es sedentaria, y si lo desagregamos por edad, desgraciadamente, en la población adulta mayor es un 94%, ¿ya? Y aquí en la población, fíjense ustedes, de 30 a 49, un 92%. Son más sedentarios todavía, un 86%, acá un 92% de nuevo. Algo ha mejorado, pero casi nada, casi nada. Esto es algo que como sistema de salud no hemos mejorado. Ahora, el consumo de frutas y verduras es muy bajo a nivel nacional, de un 15% solamente. Y nosotros, para que nuestro organismo se mantenga y funcione bien, para que a nivel de las mitocondrias se haga el ciclo de Krebs y produzcamos ATP, que es lo que nos da la vida, necesitamos vitaminas y minerales. Son los catalizadores del proceso del metabolismo para que se genere el ATP.
Y imagínense lo que se está comiendo, que es muy poco. Aquí si lo desagregamos por edades, en el caso de las personas mayores de 65 años, solamente el 15,1 consume frutas y verduras. Y en eso están casi todos los grupos. Solamente eso consume frutas y verduras. Por eso que cuando hacemos la educación es tan importante educar en el consumo de frutas y verduras por porciones, porque las frutas tienen mucha azúcar en Chile. Entonces hay que decir que se coman porciones. Y las verduras sí que consumirlas en cantidades, ¿ya? No, esa no tiene límite. Y la verdura lo ideal es comer una ensalada, una lechuga, un repollo, una coliflor, zanahoria, cebolla y 2 frutas, y ahí tenemos las 5 frutas y verduras al día, que es lo que nos permite mantener nuestro sistema metabólico normal. Ahora el consumo de agua es muy importante. Y fíjense que a nivel nacional el consumo de agua solamente consumen agua un 28,3%. Ahora, ¿cuándo decimos que consume agua? Cuando consume 2 litros al día. Y 2 litros al día significa el agua que está en las comidas, porque los alimentos tienen agua, los té y todo eso que tomamos. Por lo tanto, lo que nosotros recomendamos al día es que las personas tomen entre 5 y 6 vasos de agua al día, especialmente el adulto mayor, porque el adulto mayor no tiene sed, entonces tiene que hacerlo racionalmente, que tiene que tomar agua. Pero esto es muy importante. Piensen ustedes que la célula, el citoplasma, es casi pura agua. Y ahí es donde se hacen todos los fenómenos del metabolismo, todo se hace en la célula. Por lo tanto, si no tenemos agua en la célula, estamos funcionando a media. Por lo tanto, aquí hay que preguntarlo en la anamnesis y hay que educar también en ello. Bueno, eso es lo que les quería mostrar hasta ahora, los factores de riesgo que están muy orientados, ¿no es cierto?, a la educación que tenemos que hacer. Y todo esto que yo he hablado acá está en la orientación técnica, programa de salud cardiovascular del año 2017, que es la última. Así que yo les recomiendo que ustedes la tengan archivada y que les sea de fácil uso. Ahora, aquí está lo que ustedes vieron con la profesora Verónica, ¿no es cierto? Vieron vieron todos los factores de riesgo, vieron, ¿no es cierto?, aquellos que están alterados y que pasan al programa y al control. Entonces, una vez que pasan y aquí al control, ¿qué es lo que se hace? Esto es bien importante, porque esto es lo que ustedes van a hacer. Ingresa una persona al programa de salud cardiovascular, nosotros como enfermera hacemos la sospecha. Y quien confirma el diagnóstico es el médico. La ingresa y a las 2 a 4 semanas la enfermera y la nutricionista deben hacer la primera consulta. Entonces, en esta primera consulta es muy importante ver y educar a la persona en qué va a ser su control. Entonces, aquí dice control de factores de riesgo y metas, de lo que yo le he estado hablando. Por ejemplo, yo voy a controlar factor de riesgo, glicemia, diabetes, ¿no es cierto?, de la diabetes, de la hipertensión, de la dislipidemia, ¿ya? Del sedentarismo, del consumo de fruta. ¿Y cuáles son sus metas? Por ejemplo, en la presión arterial, ¿no es cierto?, la meta es que la persona tenga menos de 140/90 de presión arterial. Eso es lo que debe tener. Si tiene más, está descompensado. Entonces, ahí tengo que ver yo con la persona, educarlo, ¿no es cierto? Usted está en 160 con 95, por lo tanto, está fuera de meta. Y ahí tenemos que hacer un compromiso. Usted en 3 meses más, ¿a cuánto se compromete? Ahora, para eso, usted tiene que mejorar su alimentación, hacer más actividad física y tomarse los fármacos. Son esas 3 cosas. Y ahí uno le enseña a la persona que vamos a ir haciendo compromiso. Porque de lo que se trata aquí, empoderar a la persona en su salud, no ser paternalista, sino que usted se compromete a que en 3 meses más usted ha mejorado eso y trata de estar dentro de la meta. Lo mismo con la diabetes mellitus, que la meta que se usa es la hemoglobina glicosilada, que la meta, ¿no es cierto?, es de un 7%. Usted está en 9, entonces vamos a hacer todo el esfuerzo porque en 3 meses usted esté compensada, ¿no
es cierto?, a través de mejorar su alimentación, su actividad física y tomarse bien los fármacos. Por lo tanto, eso es lo primero que yo hago, educo a la persona a esto. Entonces hago evaluación y refuerzo de la adherencia, ¿no es cierto?, de la adherencia al fármaco, notificación de efectos adversos. Como esta persona ya el médico le indicó medicamento, yo voy a ver si acaso tiene algún efecto adverso. Por ejemplo, es muy frecuente que la persona, la metformina, que es un medicamento bastante utilizado en la diabetes, es muy buena también para el envejecimiento. Hay mucha evidencia y muchos trabajos con la metformina. Se la toman, dice, ¿y usted cómo se la toma? Me la toma en ayuno. No, siempre la metformina tiene que tomársela con el estómago, con el estómago nunca vacío. Por lo tanto, la puede tomar entre las comidas o después de las comidas. Y muchas veces se da 3 al día. Y cuando se dice 3 al día, es que una a las 7 de la mañana, otra a las 3 de la tarde y otra a las 11 de la noche, cada 8 horas. Si dicen 3 al día, es cada 8 horas. Y hay que educar a las personas que deben tomarla por horario. Los medicamentos, ustedes cuando vieron farmacología, requieren de concentraciones determinadas. No nos sirve el desorden. Tenemos que educar a la persona que sea disciplinado en la toma de sus medicamentos, ¿ya? Y ahí se notifican los efectos adversos. Si usted la toma así, va a tener malestar de estómago, ¿ya? Ahora, ustedes ya deben saber los efectos adversos de cada fármaco. Yo les recomiendo que revisen los efectos adversos de cada fármaco, porque no los puedo explicar todo aquí, porque es muy largo, ¿ya? Pero revísenlo. Recomendaciones de estilo de vida saludable, ya les dije, ¿no es cierto? Recomendaciones de alimentación, actividad física. Ahí hay prescripción de dietoterapéutica que la hace la nutricionista, y derivación a actividad física, si hay actividad física, educación, atención integral, ¿no es cierto? Vamos a preguntarle también a la persona por evaluar pesquisa de depresión, le vamos a aplicar, ¿no es cierto?, el test. En el caso del adulto mayor podemos aplicar el Jesabach, ¿no es cierto?, que es la escala de presión geriátrica, y si la persona es diabética le hacemos valoración del pie diabético. Ahora, después vienen los controles. Entonces, la enfermera va a citar a controles, ahí determinará el plazo. Todo este espacio que está acá, que está en este color, ¿no es cierto?, naranja claro, el rosa que se llama, son los pacientes que están descompensados. Vamos a tener los descompensados aquí y vamos a tener, ¿no es cierto?, que lo vamos a controlar después. No sé, si está muy descontrolado puedo verlo en un mes más y vuelvo de nuevo a ver los controles de factores de riesgo y metas, educo, veo la adherencia, estilos de vida saludables. Ahora, si este paciente está en control, con que sus factores de riesgo están dentro de las metas, ya se educa. Y esta persona pasa al control al control por factor de riesgo. Entonces, aquí, ¿no es cierto?, vamos a tener que control de factor de riesgo desde compensación. Ya, vamos a ver aquí, ¿no es cierto?, las personas con riesgo alto van a tener un control cardiovascular cada 3 meses. Y el control va a estar hecho por la enfermera, que es la que va a preparar al paciente con todos sus exámenes, y después va a ser médico y nutricionista. Lo que sugiere el ministerio es darle la hora el mismo día, porque somos nosotros los que citamos a controles, y darle el mismo día la citación a médico y a nutricionista para que el paciente vaya a médico, vaya a la nutricionista, vaya al médico y al nutricionista, porque los pacientes en general tratan de no ir a los nutricionistas. En cambio, los de riesgo moderado serán los controles cada 6 meses o como le establezca el establecimiento, y ahí el control será por enfermera y médico. En este caso, cuando es moderado, ya la sugerencia que hace el ministerio es que sea solamente visto por la enfermera y el médico. Y cuando es riesgo bajo, puede ser cada 6 meses o cada 12 meses, dependiendo cómo esté la persona, y ahí puede hacerlo el test técnico a nivel superior y el médico. Como vemos, ¿no es cierto?, aquí cuando yo ya he compensado a este paciente, yo puedo pasarlo acá. Cuando se descompensa este paciente, es decir, cuando ustedes vayan a ver un paciente que está descompensado, de lo que se trata ahora es de compensarlo y no esperar que 3 meses o 6 meses. Entonces se gestiona, aquí hay mucha gestión que hacer, se le pregunta, ¿no es cierto?, al encargado del cardiovascular cómo lo usan. Hay
CEFAM, ¿no es cierto?, que tienen un médico dedicado solamente a ver descompensado y se gestiona la hora lo antes posible, ¿ya? Y se gestiona con médico, que el paciente venga médico, él ya tiene los exámenes tomados, y hay un control médico que el médico puede hacer ajuste de dosis. Yo por eso que tengo que revisar bien si el paciente se está tomando los fármacos, si está haciendo bien la alimentación, y si el fármaco hay que hacer ajuste de dosis, hay que aumentar dosis, hay que bajar dosis o hay que cambiar de fármaco. Y los exámenes, ¿ya? Y aquí, ¿no es cierto?, la interconsulta, telemedicina o tradicional. Así que aquí, y una vez que el médico lo ve, va nuevamente a la enfermera certifica que el paciente ya está dentro de las metas y lo envía al control, que es este que está en azul claro acá, de los compensados. Pero lo importante, lo que ustedes tienen que comprender bien, es que cada vez que se descompensa un paciente que está fuera de meta, yo gestiono hora con el médico para, en forma oportuna, revisar esa descompensación. Eso le faltaba al sistema. El sistema no tenía esta oportunidad. Lo dejaba para 3 meses o 6 meses. ¿Ya? Así que aquí está lo que llamamos oportunidad en salud para que, ¿no es cierto?, la situación no se haga más grave. Aquí está también cuando el paciente ingresa, debe participar en un taller que tiene 5 sesiones. Una sesión hecha por el médico, otra por la enfermera, por un nutricionista, la psicóloga y la asistente social. ¿Ya? Ellos 5 hacen una sesión educativa. Y ahí ustedes tienen que, por ejemplo, cuando van a ver lo que les decía esta mañana la profesora Tania de la gestión, ver si esto se está haciendo o no se está haciendo, pueden hacer un plan de mejora y decirle, mire, yo veo que no se está haciendo, que estos pacientes no están haciendo, y yo propongo que yo puedo dedicarme a trabajar en esto para que esto se haga. Y eso es bien posible que es muy posible que encuentren que no se está haciendo, ¿ya? Así que ese es el programa de salud cardiovascular que ustedes van a ver, que es el programa que más horas tiene, a lo que más le van a dedicar tiempo. Aquí están, yo les dejo las metas de compensación para que las revisen, ¿no es cierto? Riesgo bajo cuando el colesterol es menor de 130, con una presión arterial menor de 140, y ahí de ese paciente hablamos con riesgo bajo. Y riesgo moderado cuando tiene un colesterol LDL menor de 100 y una presión arterial menor de 140-90, y en el riesgo alto, el colesterol, ¿se acuerdan que el riesgo alto y la meta es de menos 70 en el colesterol LDL, ya, o 50% reducir si no es posible el objetivo anterior, y la meta es una hemoglobina de 7%, una presión arterial de 140-90, con enfermedad con enfermedad renal crónica, con un RAC mayor de 30, debe tener una presión arterial menor de 140-90. Y ese grupo debe tener una presión arterial menor de 130. Yo lo que les recomiendo es que revisen la guía de prevención de la enfermedad renal crónica, un gran problema también la atención primaria. Así que cuando ustedes revisen y lean con detención la guía, ahí verán esto. Ahí también les dejo esto para que ustedes lo revisen, cómo se estima el riesgo cardiovascular cuando es alto. Riesgo cardiovascular alto decimos cuando tiene 4 criterios independientes del alto riesgo. Este paciente ha tenido una arteriosclerosis documentada, o sea, diagnosticada, tiene diabetes mellitus. El hecho de tener diabetes mellitus inmediatamente me dice que el paciente está en riesgo alto. Tiene una enfermedad renal crónica, etapa 3, B o 5, tiene una hipertensión arterial refractaria y tiene una dislipidemia severa con un colesterol LDL mayor de 190. En ese caso decimos inmediatamente que el paciente es un riesgo alto. Y después estimar a 10 años, ustedes lo van a hacer con la tabla de Framingham para el criterio de riesgo coronario de 10 años. Ahí le pueden decir a las enfermeras que con más detalle les expliquen cómo se calcula con la escala de Framingham, pero es el riesgo a 10 años. El riesgo bajo
tiene uno más criterios que suben en categoría de riesgo. Antecedentes de enfermedad cardiovascular prematura en familia de primer grado, menor de 55 años, hombres y menor de 50. Por eso que es importante que en la anamnesis preguntemos por los antecedentes familiares, porque si hay un padre que ha tenido antecedentes de enfermedad cardiovascular, o sea que ha tenido un accidente cerebrovascular o un infarto del miocardio, en el caso del hombre en un grado menor de 55 años y en la mujer menor de 55, ahí pasa, ¿no es cierto?, a también estar en el riesgo moderado, ¿ya? Y si en el riesgo moderado, subir una categoría de riesgo al estimado por las tablas, ahí de acuerdo a la tabla de Framingham. Y riesgo bajo es riesgo estimado de acuerdo a las tablas. Entonces, eso es la forma de categorizar el riesgo. Ahora, el que debe categorizar el riesgo es el médico. Cuando el médico hace el diagnóstico definitivo, ¿no es cierto?, ahí él dice si la persona es de riesgo alto, riesgo moderado o de riesgo severo. Pero es importante que nosotros sepamos cómo se calcula. Ahora, entonces ya les decía que es importante que revisen la guía de prácticas clínicas, que es prevención secundaria de la enfermedad renal crónica. Por favor, revísenla porque nos estamos encontrando con muchos problemas renales. Y otro elemento, y el último de cardiovascular, el seguimiento de pacientes post-evento cardiovascular, ya sea un infarto agudo del miocardio o un accidente cerebrovascular. El hospital tiene el deber, cuando ingresa un paciente que ha tenido un IAM o una ACV, tiene el deber de informar al director del consultorio dentro de las 48 horas que egresa que la persona egresó con un diagnóstico de ACV o de IAM. Y el CEFAM tiene el deber de, en los próximos 5 días, hacer una visita domiciliaria para ver en qué situación está este paciente y hacer un control. Existe en cada consultorio un protocolo para cómo se atiende a ese paciente. Entonces, cuando les digan a ustedes, vaya a hacer una visita domiciliaria, porque nos avisaron que el paciente tanto, que vive en la calle tanto, en la casa de tanto, egresé de un hospital. Y ahí vamos y le hacemos y le aplicamos una pauta que tiene cada consultorio, ¿ya? Entonces, el objetivo de hacer esta visita es aumentar el nivel de sobrevida post-evento cardiovascular, que vivan más años, disminuir la pérdida de funcionalidad de pacientes post-evento cardiovascular, muy importante, mantener la funcionalidad, disminuir la posibilidad de un nuevo evento cardiovascular, disminuir la tasa de compensación de largo plazo de un evento cardiovascular, facilitar la rehabilitación precoz, muy importante. Ahora, hemos hablado bastante de qué es lo que tenemos que educar. Y aquí, en el caso de la alimentación, es muy importante que nosotros hagamos la diferencia entre alimentos y nutrientes. Y lo que nosotros tenemos que asegurar que la persona tenga los nutrientes, ¿ya? Y para hacer la valoración, ¿cómo yo evalúo la alimentación? La evalúo y le digo, mire, vamos a ver lo que usted comió ayer. Dígame qué comió al desayuno, qué comió al almuerzo, si comió una colación, qué come a las 11, qué cena tiene, ¿ya? Y me va explicando todo eso, yo lo escribo y después veo cómo está la composición. Si hay mucho carbohidrato, ¿no es cierto? Ahí una de las cosas más importantes y lo que más vemos es el exceso de carbohidrato, decirle, ¿no es cierto?, cuánto es lo que debe comer carbohidrato. Lo mismo como con el lípido, ¿no es cierto?, que tiene una función principal energética, hay que explicarle para qué sirven. Las proteínas, que tienen una función de reconstitución, que sirve para todo. Las vitaminas, qué función tienen, las sales minerales y el agua. Y preguntarle cuánto agua toma. De esa forma hacemos la valoración y la educación. Ustedes en Rayen van a tener que hacer la valoración de la alimentación e inmediatamente como actividad la educación de lo que van a hacer con el paciente. Y lo mismo con el agua, las sales minerales, lo que ya había hablado. La importancia, ¿no es cierto?, de que no falte la proteína en la alimentación. A veces los adultos mayores se empiezan a quedar con puras verduras y dejan fuera la proteína. Muy malo. Nosotros necesitamos la proteína para todas nuestras acciones y especialmente para prevenir la sarcopenia,
que es la disminución de la masa muscular. Una de las grandes sabidurías de mantener una vejez activa es de mantener masa muscular. Y la masa muscular le da la proteína y el ejercicio de fuerza y de resistencia. Eso es fundamental para prevenir caídas. Los carbohidratos, ¿no es cierto? ¿Dónde encontramos los carbohidratos? ¿Cómo hay que racionalizarlos? A mí me gusta mucho este esquema para educar. Yo les propongo que ustedes lo tengan impreso y con esto eduquen. Y ahí van a poder educar todo, porque van a tener, ¿no es cierto? Aquí van a tener las verduras, ya que debe ser, ¿no es cierto?, la proporción más importante de lo que yo como en el día son las verduras. Después la otra proporción viene la fruta, los lácteos, las carnes, las legumbres y huevos, los granos, todos los granos y el aceite. Y fíjense que aquí al centro viene el agua. Antes no estaba el agua. Por eso que me gusta mucho a mí este esquema para educar. Y acá viene la actividad física. Y aquí abajo, que no se alcanza a ver bien, está lo que no se debe comer, las latas, todas las grasas, la comida chatarra. Entonces, con esto que ustedes lo tengan en su portafolio y cada vez que van a educar, tengan esto a mano, porque con esto la persona va a entender mucho más. Ahora, la actividad física se define como todo movimiento corporal producido por el sistema musculoesquelético con gasto de energía. Abarca una gama amplia de actividades y movimientos que incluyen las actividades cotidianas como caminar de forma regular, tareas domésticas, jardinería, etc. Por ejemplo, cuando usted le pregunta qué actividad física hace a un adulto mayor, hay que preguntarle, ¿no es cierto?, que van a actividad física desde que está sentado todo el día hasta una señora, ¿no es cierto?, que cocina, que hace el aseo, hasta, ¿no es cierto?, que es lo ideal, es que camine todos los días o haga 3 veces a la semana alguna actividad física. Ahora, la recomendación, la última recomendación que hay, son 30 minutos de caminata al día. Y si nosotros hiciéramos eso, 30 minutos de caminata al día, estaríamos mucho mejor a una velocidad, a una moderada, en forma moderada. No es tampoco ir mirando ir haciendo un paseo de mall. No, hay que hacerlo más moderado, que tenga alguna intensidad moderada esa caminata. Ahora, a nivel cardiovascular, incrementa la capacidad aeróbica, mejora el desempeño del miocardio, aumenta la capacidad diastólica máxima, aumenta la capacidad de contracción del músculo cardíaco, reduce las contracciones ventriculares prematuras, evita la obesidad, mejora el perfil lipídico sanguíneo, reduce la presión sistólica y diastólica, mejora la resistencia a la insulina, disminuye el tejido adiposo abdominal. Como ven, ¿no es cierto?, todos los beneficios que tiene a nivel cardiovascular y a nivel osteoarticular. Favorece la movilidad articular, aumenta la masa muscular magra, o sea, el músculo, retarda la declinación de la mineral ósea, aumenta la densidad ósea, mejora la fuerza y flexibilidad y reduce el riesgo de caída. Como ven, son importantes. Y a nivel del bienestar, aumenta la secreción de betas endorfinas para tranquilizarse, mejora el bienestar y la felicidad percibida, aumenta los niveles de norepinefrina y serotonina para sentirse mejor, disminuye el tiempo de reacción, refuerza la actividad intelectual gracias a la buena oxigenación cerebral. Así que aquí, ¿no es cierto?, les dejo hartos fundamentos como para que eduquen. Ahora, finalmente el ejercicio físico mejora la capacidad para el autocuidado, favorece la integración del esquema corporal, conserva más ágil y atento nuestros sentidos, facilita las relaciones intergeneracionales, aumenta los contactos sociales y participación social, incrementa la calidad del sueño. Es muy importante, nosotros tenemos muy alterado el ritmo circadiano. Las personas no están durmiendo muy poco. Cuando yo duermo, reseteo el cerebro, y si no tengo mis 8 horas para dormir, me faltó por reseteo. Otra de las causas que se ha visto de la obesidad también tiene que ver con que se duerma poco. Y ahí les pido que revisen lo que se llama la higiene del sueño para educar. Disminuye la ansiedad, el insomnio y la depresión, aumenta la capacidad respiratoria y la oxigenación de la sangre, mejora la capacidad funcional, incrementa la longevidad y reduce el riesgo de caída, muy importante. Y como tercer pilar, ¿no es cierto?, el primer pilar, actividad, alimentación; el segundo, actividad física y adherencia a fármacos. Aquí, desgraciadamente, no me puedo explayar más, pero es muy importante que el adulto mayor respete los horarios y las dosis y que se lo tome todos los días, como está indicado, o si no, no sirve. Bueno, vamos al adulto mayor ahora. Ahora,
muchas cosas del adulto mayor ya las vimos en cardiovascular, pero ahora vamos a ir a lo específico. Y vamos a ir a la que se llama la valoración geriátrica integral, que tiene 4 componentes, que es la parte clínica, o sea, que son las enfermedades, los exámenes en la parte clínica, la funcional, cómo está, si la persona está autovalente o está dependiente. Autovalente se dice una persona que realiza las actividades básicas de la vida diaria, o sea, levantarse, vestirse, ir al baño, ¿no es cierto?, alimentarse solo, la continencia, se llaman las básicas. Y las instrumentales son cocinar, salir de la casa, hacer las compras, manejar el dinero, tomarse los medicamentos, se llaman instrumentales. Entonces, si la persona realiza las básicas y las instrumentales, es autovalente. Y si ya tiene algún problema con realizarlas, solamente realiza algunas básicas, ya estamos en algunos grados de dependencia. Y la parte mental, ¿no es cierto?, que siempre en el adulto mayor la vamos a valorar la función cognitiva y la afectiva como 2 campos distintos. Y por supuesto, lo social, la red social. Entonces, en PAM es una valoración geriátrica integral en la comunidad que va a valorar estos 4 elementos. Y los componentes del EMPAM son, vamos a hacer mediciones antropométricas, vamos a hacer el diagnóstico funcional, identificación de redes de apoyo, el riesgo de caída, sospecha de maltrato, exámenes anuales, adicciones, patología, terapia farmacológica y el plan de atención. En eso consiste EMPAM. Ahora, dentro de las mediciones antropométricas del adulto mayor, la presión arterial se mide exactamente igual que en el adulto. Lo único que hacemos es que tomamos la presión arterial sentado y de pie en busca de la hipotensión ortostática, que puede ser, ¿no es cierto?, entre que yo estoy sentado y me paro, me pongo de pie, me baja la presión arterial y me lleva, ¿no es cierto?, a un mareo que puede ser una causa de caída. Eso puede tener distintas causas y ahí yo debo gestionar con el médico que vea al paciente para ver cuál es la causa de hipotensión ortostática. Y ¿no es cierto?, la presión arterial, circunferencia de cintura, muy importante. En la circunferencia de cintura de una mujer es de 88 centímetros y un hombre 102. La gran esfuerzo que nosotros tenemos que bajar es disminuir esa grasa abdominal, que se puede hacer en un trabajo serio con el paciente. Y el índice de masa corporal es distinto del adulto, enflaquecido es menor de 23, normal de 23.1, 27.9, sobrepeso 28, 31.9 y obeso 32 o más. Estos son los puntos de corte para el adulto mayor. Ahora vamos a pasar a la funcionalidad que ya les decía, ser autovalente o dependiente, y podemos ver, ¿no es cierto?, que aquí hay una muestra del año 2006 y 2012 más o menos, en que se ha mantenido la funcionalidad. Los autovalentes en Chile son alrededor del 70%. Después los que están en riesgo de dependencia, que lo que hace EFAM es detectar a estas personas, las que están en riesgo de dependencia, ellos son autovalentes. Yo le aplico EFAM a todo adulto mayor que llega caminando al CEFAM, a ese le aplico EFAM, porque lo que yo quiero ver si está en riesgo de dependencia o no. En cambio, aquel que viene en silla de rueda, o que es ciego total, o que es sordo total, o que tiene que quedó muy secuelado de un accidente vascular, le aplico Bartel, ¿ya? Y como vemos, ¿no es cierto?, aquí en los últimos años, aquí el gran problema es que disminuyó el que está en riesgo de dependencia. ¿Por qué? Porque se fue a la dependencia. Entonces, la gran lucha y el objetivo general del programa es mantener la funcionalidad, ¿ya? Y como vemos, ¿no es cierto?, estamos con hartos riesgos de aumentar la dependencia. Indudablemente que con la pandemia aumentó la dependencia, desgraciadamente, aumentó la dependencia. Por lo tanto, hay mucho trabajo que realizar para tratar de prevenir ese aumento de dependencia. Ahora aquí está EFAM Chile, que es el instrumento que aplicamos, ¿no es cierto? Entonces, lo importante aquí del instrumento, que ustedes ya lo han visto, han tenido talleres, ¿no es cierto?, han tenido la práctica en que si tiene 43 puntos o más, se le aplica la parte B, y si son 42 puntos o menos, está en riesgo de dependencia. Y el índice de Bartel, que ustedes ya también lo conocen. Y el riesgo de caída, ¿no es cierto?, nosotros lo vamos a evaluar con estación unipodal, que es el equilibrio en amplias piernas,
y si el tiempo que mantiene en un pie es menor de 5, está alterado en cualquiera de las dos piernas, y después el time up and go, que es la velocidad de la marcha, que nos demuestra cuánta masa muscular hay. Si yo me demoro en caminar 3 metros menos de 10 segundos, quiere decir que tengo una buena velocidad, quiere decir que tengo una buena masa muscular en mis piernas. No tengo riesgo de sarcopenia. Y si tengo más de 12, quiere decir que ya hay algún riesgo de caída. La fragilidad, como les decía, ¿no es cierto? Este riesgo de dependencia está dado por la fragilidad, que puede definirse como la disminución progresiva de la capacidad de reserva y adaptación de la homeostasia del organismo, que se produce con el envejecimiento, está influenciada por los factores genéticos individuales. Recuerden, ¿no es cierto?, que nuestros padres nos han transmitido la genética, que es importante, y acelerada, ¿no es cierto?, y se acelera con enfermedades crónicas y agudas, hábitos tóxicos, el desuso, o sea, no hacer actividad, condiciones sociales y asistenciales. Aquí los principales factores de fragilidad, o sea, de riesgo de dependencia, son enfermedades agudas o crónicas descompensadas, cardiovasculares, hipotiroidismo, artrosis, epilepsia, Parkinson, depresión, anemia, demencia. Por eso, ¿no es cierto?, que vimos las cardiovasculares, ahora vamos a ver la multimorbilidad, porque los controles de multimorbilidad toman en cuenta todas las patologías en forma integral. Por supuesto que los factores sociales y económicos, los ingresos insuficientes, el maltrato, la soledad y redes de apoyo. Por eso que nosotros tenemos que ir a buscar una sospecha de maltrato, tenemos que preguntar cuál es su red de apoyo, tenemos que ver su déficit nutricional, estilos de vida inadecuados, ¿no es cierto?, alimentación baja en consumo de agua, sedentarismo, alteraciones del equilibrio de la marcha por distintas discapacidades como sensoriales, musculares, sarcopenia, equilibrio y la polifarmacia. Como vemos, aquí englobamos todos los temas que hemos visto antes que nos pueden llevar a este riesgo de fragilidad o de pérdida de la dependencia. Entonces, aquí, ahora ustedes van a ver que en esto de la multimorbilidad se va a llamar gestor de caso o enlace. ¿Y qué va a estar encargado este gestor de caso? Coordina la evaluación con el equipo cuando tiene una persona en riesgo. En algunas partes se está haciendo, en otras no. Aquí se definen, ¿no es cierto?, se hace una evaluación de equipo, se identifican los problemas y se definen prioridades, se cita al paciente para informar y es el gestor del enlace o el gestor de caso, para que ustedes sepan que van a escuchar el enlace o gestor de caso, y se refiere a esta persona que le hace el seguimiento, que ojalá siempre fuera una enfermera. Coordina y asegura el cumplimiento de las intervenciones, asegura la continuidad del cuidado, evalúa periódicamente al paciente y cita reunión clínica si es necesario. Esto es, ¿no es cierto?, para el paciente que tiene un puntaje de 42 o menos en PAM. Aquí está el ciclo de la fragilidad, ¿no es cierto? Lo que nosotros hacemos acá, si llegamos, ¿no es cierto?, vamos a prevenir la fragilidad, y si llegamos a fragilidad, después vamos a prevenir, vamos a detectarla y vamos a prevenir los síndromes geriátricos. Que los síndromes geriátricos, ¿no es cierto?, son de etiología multifactorial, como las caídas. Y la caída puede estar causada por muchas causas, como porque no ve bien, porque tiene sarcopenia, porque tiene falta de equilibrio, tiene hipotensión postural, y es un solo síndrome geriátrico causado por todas esas causas, y esa es la caída, la incontinencia urinaria, y varias otras más. Entonces, una causa puede llevarnos a varios síndromes geriátricos. Entonces, de la caída, después puede venir la dependencia, ¿no es cierto?, el inmovilismo, la incontinencia urinaria, las demencias. Y un síndrome desencadena otro. Una caída desencadena la incontinencia urinaria, la pérdida de movilidad, las demencias, etc. Eso lo tenemos que ver como un sistema que funciona en conjunto. Ahora vamos al control de morbilidad, que es lo último de lo que voy a hablarles, que es una actividad que se empezó a hacer, y esto tiene que ver con la estratificación de personas con condiciones crónicas, que ustedes lo van a ver ahora en el consultorio, y van a ver si la persona pertenece al grupo G0, G1, G2 y G3. Grupos se refieren. Entonces, en el caso del G0 es sin riesgo, sin condiciones crónicas identificadas. Y ahí nos centramos en la prevención y prevención. El riesgo leve con una enfermedad crónica, apoyo
al automanejo, lo que hemos hablado hasta acá. Riesgo moderado de 2 a 4 condiciones crónicas, gestión de cronicidad y apoyo al automanejo. O sea, como les he ido diciendo, con las metas, ese es automanejo, que la persona sepa cuáles son sus metas y cómo cumplirlas. Y el riesgo alto, 5 más condiciones crónicas, y aquí viene la gestión de caso o el enlace. Se fija, esto es lo que ustedes van a encontrar en los CEFAM actualmente. En este marco se establece criterios de estratificación de la población de riesgo para que reciban cuidados diferenciados y que permitan que la población sana no enferme, fortalecer la prevención y promoción de salud, mantener a las personas enfermas controladas y prevenir el desarrollo de complicaciones, incentivar el involucramiento y autonomía de las personas que atendemos y el apoyo de los equipos de salud, atender a las personas con multimorbilidad de manera más adecuada, asegurando la coordinación sistemática, todo ello con base no solo a los determinantes de salud y enfermedad, sino también en base a los determinantes sociales, incorporando a las personas de mayor complejidad como población objetivo inicial. Y aquí, ¿no es cierto?, todo el componente de determinantes sociales lo vamos a ver mucho en el trabajo que hagamos del trabajo comunitario que les explicaron hoy día las profesoras. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Esta tarde tenemos un taller en donde revisaremos de nuevo, les mostraremos otro video en donde yo hice un control de una paciente, que lo veremos en la tarde, y eso nos permitirá, ¿no es cierto?, tener en un día ya una visión de mayor profundidad con la persona mayor. Así que les agradezco vuestra atención.